el presidente Donald Trump quiere un nuevo censo de Estados Unidos. Estamos a mitad de periodo, todavía faltan 5 años para el censo de 2030, pero él quiere hacer un nuevo censo. No sabemos cuándo va a ser, pero lo que quiere hacer puede traer problemas. Lo discuto en este episodio de Más Allá del Dato. Saludos, soy el demógrafo Raúl Figueroa y en este episodio voy a hablar un poquito sobre una noticia que salió recientemente, y es que el presidente de Estados Unidos quiere hacer un nuevo censo. ¿Sí? Estamos a 5 años para el próximo censo, pero él quiere hacer un nuevo censo. O me imagino yo que ese censo sea lo que él quiere, que es que solamente se cuenten a los ciudadanos de Estados Unidos. O sea, que las personas que no tienen documentos al día, los que ganamos indocumentados, pues que no puedan participar del censo y no se cuenten. O sea, que tendríamos un censo en que solamente se cuenten a los ciudadanos y las otras personas que viven en Estados Unidos o Puerto Rico, porque nosotros somos parte de ese censo también, que no son ciudadanos estadounidenses, pues entonces no podrían participar de ese censo. Esa es la idea de él. Y esto obviamente es algo principalmente político. Bueno, realmente es una decisión que solamente la quiere hacer porque es política. Y él quiere asegurarse de que el partido de él, que es republicano, pues obtenga mayoría en las diferentes áreas que se dividen a través de los resultados del censo, porque el censo, una de las cosas que tiene es que se utiliza para redistribuir esos escaños en la Cámara, en el Senado, y ellos quieren dominar eso, porque hay estados grandes, como por ejemplo California, que son los que dominan y son los que más tienen personas inmigrantes. En el caso de California, son 1.8 millones de personas inmigrantes que no tienen documentos. Así que ese sería uno de los que más se vería afectado. Y el presidente pues quiere estratégicamente tratar de entonces bajarle escaños a esos estados que tienen muchas personas indocumentadas. Y entonces que esas personas, esos escaños vayan entonces a su partido. Esa es la idea de todo esto. Obviamente no está pensando en qué otras repercusiones puede tener esto, porque tiene otras repercusiones. Y además de que esto es algo que ya lo intentaron hacer, algo parecido para el censo anterior, fallaron. ¿Por qué? Porque la Constitución prácticamente lo dice. Esto es algo que el compañero Alberto Velázquez, que es el demógrafo del Instituto de Estadística, trajo en uno de los comentarios a la noticia en nuestra comunidad de Más Allá del Dato, que aquí se supone, según la Constitución, que se cuenta a todo el mundo. Aunque en la Constitución en muchas áreas habla de ciudadanos, en la parte cuando se habla de la numeración, que en el caso del censo, dice que tiene que ser todas las personas. Nos dice, no habla de ciudadanos, sino habla de todas las personas. Y eso es uno de los puntos principales. Porque la realidad es que un censo que no cuenta a todo el mundo no va a ser útil no solamente para el gobierno, para muchas otras áreas, como son la empresa privada, las organizaciones sin fines de lucro, los mismos ciudadanos que toman decisiones día a día con estos datos. Así que es importante que se sepa que ya intentaron hacerlo, no lograron hacerlo, pero van a intentar hacer algo nuevo. Ahora mismo no hay nadie dirigiendo el censo, la persona que estaba renunció, así que a mí mejor van a poner a alguien que tal vez esté de acuerdo con esta decisión que quieren hacer, pero la realidad es que no hay mucho tiempo para hacer un censo. Digo, no hay tiempo para hacer un censo nuevo. Los censos prácticamente, para tener una idea, una vez termina el censo, comienzan ya los trabajos prácticamente al mismo año para el próximo censo. O sea, que es algo que toma mucho tiempo. No es algo que puedes decir, vamos a hacer un censo de ahora para mañana. Y mucho menos un censo como este que pretende que tienes que probar la ciudadanía de Estados Unidos para tú poder ser parte del censo. O sea que eso es una logística mucho más complicada aún, porque envuelve un proceso de verificación. Así que realmente están atrás si quieren hacer algo similar. Obviamente esto va a ir legalmente, esto va a ir directo a los tribunales y entonces va a haber una batalla bastante fuerte por esto. Yo entiendo que no creo que se pueda hacer que vaya realmente esto vaya a llegar a ningún lado. Porque la realidad es que no hace sentido. O sea, no hace sentido. Ellos quieren afectar varios estados. Los estados que más se verían afectados son California, con 1.8 millones de personas indocumentadas. También tenemos Texas, Florida, New York, New Jersey, Illinois y Georgia. Pero más allá de la parte política, que es realmente lo que a él le está interesando en este momento y lo que está viendo, está enfocado en esto, también este censo, los censos, se utilizan para repartir miles de millones de dólares en fondos.
Y son fondos en áreas importantes. Estamos hablando de fondos en salud, en educación, en infraestructura, en seguridad, en todas las áreas prioritarias de cada área, de cada estado, en este caso, nosotros como Puerto Rico, como territorio. Todas esas áreas donde se reparten fondos, el censo se utiliza para esto. Así que son cosas que tal vez puede ser un poco contraproducente, porque una de las cosas que él no está viendo, él va a afectar tal vez a esos estados, van a tal vez tener un poco de ventaja en esos estados. Pero ¿cómo va a quedar ese estado si ese censo se hace de esa forma? Y no va a estar tal vez operable o va a tener muchos problemas, porque no solamente va a afectar a las personas que no tienen documentos. Ahí toda la comunidad donde viven esas personas y donde no van a ser contadas, se van a ver afectadas. Y la realidad es que ignorar a millones de personas que viven, trabajan, consumen y contribuyen cada día a la sociedad no va a hacer que desaparezcan de la realidad. Estamos hablando que estos como Thanos que los desaparece y ya, van a estar ahí, van a permanecer ahí. Y esto, si se llega a lograr, que logren convencer al Tribunal Supremo y a quien haya que convencer para que esto se pueda llevar a cabo, pues la realidad es que esto va entonces a llevar a una hora posiblemente de malas decisiones. Vamos a tener, por ejemplo, escuelas con muchos más estudiantes tal vez de lo que se espera basado en los datos del censo y tal vez no van a tener tal vez los recursos necesarios ni los maestros van a tener la ayuda necesaria para poder trabajar con esto. Es una de las cosas prioritarias. En la parte de salud pública, la parte de salud pública que es tan importante y lo vimos con lo que pasó con la pandemia en el 2020. ¿Cómo vamos a saber para cuántas personas necesitamos, por ejemplo, vacunas? Si ocurre algo similar o como cuántas camas de hospitales van a hacer falta, o como cuántos recursos van a hacer falta para atender la situación, si no tenemos un conteo completo de la población, o si ocurre algún fenómeno natural, como ha ocurrido en el caso de Puerto Rico en Estados Unidos, ya sea terremotos, estamos hablando tal vez huracanes, ¿cuántos recursos van a asignar? Tal vez manden recursos incompletos si no tenemos a todo el conteo de toda la población. Son cosas que este presidente a veces no piensa que van a afectar y estamos hablando de cosas que son más o menos del gobierno, que ellos tienen que encargarse. Pero también hay cosas que la empresa se va a ver afectada. La empresa utiliza los datos del censo diariamente para tomar decisiones de cómo invertir, de dónde va a poner la localización de un nuevo lugar de trabajo o de cómo va a elegir dónde se van a mover, si hay que moverse, o ese tipo de cosas lo hacen diariamente las empresas con los datos del censo. Así que si los censos no es certero, no saben cuánto es la población total de un área, pues mira, tal vez inclusive ignoren áreas que tal vez podían ser productivas para el desarrollo de la empresa y de la misma área, porque solamente no saben que en esa área vive una cantidad mayor de gente. Esa que posiblemente inclusive estemos invisibilizando, vamos a invisibilizar diferentes áreas si lo que hacemos es que no estamos contando a todo el mundo. Y eso es peligroso. Peligroso no solamente para la gente que, que son indocumentados, peligroso para el resto de la comunidad, que son ciudadanos de Estados Unidos y que se van a ver afectados por esta decisión. Que yo espero, obviamente, que es algo que no va a prosperar, no debería prosperar, porque la constitución yo creo que es bastante clara y que entonces esperamos que sea algo pues que se quede ahí, que se quede en los tribunales, pero es algo que ellos siguen enfocando en hacerlo. Obviamente va a tener mucha resistencia. No creo que para antes del 2030 se pueda tener algo. La logística de un censo nuevamente es súper complicado. No se puede hacer algo bien hecho con tan poco tiempo. Así que hay que ver qué va a pasar en los próximos años, estar pendiente a esto. Lo importante es estar pendiente y hay que protestar, pues hay que protestar. Porque la realidad es que no podemos permitir que ocurra algo como esto, porque sería realmente bien nefasto, no solamente para Estados Unidos, sino para Puerto Rico también. Y nosotros Puerto Rico, aunque nosotros no votamos por el presidente y no tenemos así una representación realmente que tenga voz y voto allá en el Congreso, pues nos va a afectar igual. Nos va a afectar igual grandemente porque nosotros porque no tenemos un representante que no tiene ¿verdad? Voto allá, pero la realidad es que nos afecta similarmente. En las diferentes reparticiones de recursos nos podría afectar, porque aquí nosotros tenemos una población bastante considerable de personas que no tienen papeles, ¿verdad? Que son indocumentados. Entonces eso sería
algo que nos podría afectar. Y esto también, algo que es importante también destacar, que esto podría tal vez abrir la puerta para que en otras encuestas y otros estudios que se hacen, se haga algo similar. Y eso también es bien peligroso para la repartición de fondos en áreas de educación, de salud, seguridad pública, que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas que se quieren hacer, que pueden ser el peor, ¿verdad? Como dice por ahí, el remedio que la enfermedad, porque en realidad primero no tenemos ninguna enfermedad por la que ellos entiendan que políticamente no les conviene. Pero lo que puede causar esto realmente es mucho más peligroso de lo que realmente que ellos quieren o están visualizando de lo que pueden hacer. Así que en ese sentido, la parte política, obviamente, hay otras personas que la pueden explicar mucho mejor que yo. Está Jay Fonseca, hay otros compañeros que hablan sobre el tema. Yo me enfoco más en lo que yo veo que puede ocurrir a la larga, si ocurre algo como esto, si se llega a aprobar, si llega a llevarse un censo como este y lo que puede pasar, lo que puede pasar en la sociedad, que realmente pues sería realmente bien lamentable. Recuerda visitar mi página raulfigueroapr.com para que vean más o menos los diferentes recursos que tengo disponibles para ti, a través de videos, documentos que están ahí que usted puede utilizar para ya sea saber un poco más sobre la demografía y también para mejorar un poco la parte de análisis de datos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.